Bueno, entonces les doy la bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse a este foro de red de investigación, o investigadoras y investigadores. Bueno, arrancamos la semana, son 3 días consecutivos, que esperemos que también ustedes estén, más allá de que no presenten otra comisión. Si quieren participar, bienvenido sea eso. Y bueno, esto sigue siendo como parte de la red de investigación, sigue siendo esta idea de crear y consolidar esta comunidad que claramente va creciendo paulatinamente y exponencialmente, por suerte. Y bueno, justamente con esta idea de ampliar, que sea una red amplia, diversa e inclusiva, como nos gusta acá en la UP, y como me gusta a mí particularmente. Así que espero bueno, que seamos ordenados con los tiempos, como dijimos, que acuérdense que tienen 5 minutitos, y bueno, ser lo más breve posible y conciso en eso. Y yo quiero arrancar, si se me permite entonces, con una frase nomás de un manifiesto reciente que dice: los encuentros e intercambios con otros creadores interdisciplinarios, como es el caso de este grupo, producen el tránsito de lo uno varios a lo mucho varios, el tránsito de lo universal a lo multiversal. Así que adelante, Paul Greca, con tu expo. Gracias. Gracias, Alejo. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, ¿me confirman si ya se ve mi presentación? Ahora va. Ahí va. Perfecto. Bueno, voy a dar con mi cronómetro para no pasarme los 5 minutos. Y hoy me toca hablar de la plasticidad de la gráfica moderna. En sí, este tema surge a partir de la observación empírica, ¿no? Mucho de la experiencia, de lo observado, de lo trabajado, y esto va naciendo a partir de otras investigaciones que he ido realizando. Para comenzar, en ese sentido, pues les cuento un poco de mí. Yo soy Paul Greca, soy diseñador gráfico de profesión y también artista visual, multifacético, pero mi principal faceta es la escultura en madera. A partir de estos dos rubros que realizo en Fortalezas, han surgido muchos artículos o muchas investigaciones sobre ambos, ¿no? O sea, tanto diseño gráfico o diseño como rama, y también las artes plásticas, las artes visuales y demás. Pues bien, mi premisa o mi inicio, mi inquietud surge a partir de una campaña publicitaria que algunos deben conocer, de la marca Faber-Castell, True Colors, en el año 2010. Esta a mí me impactó mucho las sensaciones que traía, porque veníamos de una generación de diseño gráfico muy flat o muy degradé, muy vectorial, ¿no? Venía a partir de la evolución, obviamente, de la digitalización. Y esta campaña, con unas imágenes muy sencillas, nos daba ideas, con unas sensaciones atractivas, ¿no? Obviamente es trabajado con fotografía y una transformación digital de Photoshop. Podemos ver elementos corpóreos, y esto me llamaba la atención, ¿no? Cómo a partir de algo tan sencillo evocaba sensaciones creativas, y eso me impactó y me cautivó. Este recuerdo obviamente me evoca a los dos principios que trato de abordar en mi artículo, ¿no? Lo que es la percepción y la interpretación. Que obviamente los sentidos son los lectores de todo lo que observamos, todo lo que percibimos, pero hay un efecto llamado sinestesia. De sinestesia, obviamente, cuando vemos un afiche, cuando vemos una publicidad digital, en una post en alguna red social, no percibimos táctilmente las texturas, las formas, los detalles. Sin embargo, nuestro ojo, por sinestesia, nos los hace sentir. En estas afiches que han visto, hemos visto trazos, elementos, planos, capas, ¿no? Diferentes capas en profundidad, pero sabemos que esto está impreso en una sola capa, en un solo plano. Y es así como la percepción e interpretación son el primer punto con el cual arranco. Y obviamente, en la era digital tenemos esta dificultad, que es la técnica plástica. Cuando ejecutamos un tipo de campaña, un tipo de branding, o un tipo de gráfica, o una solicitud muy sencilla,
nos encontramos con dos inquietantes, ¿no? El tiempo y el presupuesto. El tiempo siempre sabemos que es corto y el presupuesto sumamente corto. Entonces, las técnicas plásticas a veces las dejamos o de un shooter stock, un banco de imágenes que recuperamos, o muchas veces directamente la simulación digital. Pero la técnica plástica usa la capacidad de ser modificada y modelada, y el diseñador deja una huella sensible de que ha dejado una marca, muy parecido a lo que es un artista. Obviamente hay diferencias entre un diseñador y un artista, pero sin embargo tiene propiedades que el diseñador, sobre todo los de la escuela antigua, los que usaban técnicas análogas, que ese es otro tema, pero las técnicas análogas nos dan una sensación superior en muchos casos. Obviamente siempre dependerá del objetivo o el target al cual se enfoca. Acá menciono algunos casos, no tan recientes, no les puedo decir época pandémica, pero, por ejemplo, tenemos el caso de Julia Brodskaya, no sé si la conocen, es una artista visual, diseñadora, que realiza diferentes piezas o ilustraciones, porque están entre eso, piezas de arte o ilustraciones plásticas, en las cuales ella usa la técnica de la filigrana, que es un material largo de cartulina y comienza a hacer diferentes tipos de composiciones. En este caso vemos unos afiches para la Wimbledon. Luego tenemos el caso de un colega y amigo, Elio Tupac, de Perú. Él hace murales con lettering tipo chicha, que le llamamos acá, y obviamente él hace la parte muralista, plástica, pero también a veces hace solicitudes gráficas digitales. El tiempo, Paul, por favor. Sí, me quedan 10 segundos. Entonces, vamos. En el artículo arranco con algunas técnicas que menciono, que son sumamente interesantes. No las voy a mencionar, pero ahí las pueden ver rápidamente. Y bueno, mi artículo lo estoy todavía terminando de pulir porque se me han ido ocurriendo muchas ideas. Lo estaré terminando de publicar el 15 de marzo en mi propia web, paulgreca.com, en la sección de publicaciones. Y bueno, por eso cierro mi ponencia y solo decirles, si tienen alguna inquietud o demás, pueden escribirme a hola@paulgreca.com. Muchas gracias. Gracias, Paul. Sí, bueno, disculpen que como somos tantos, la idea es que hablen todas y todos. Entonces, en ese espíritu, capaz que acotemos la parte, vieron que yo ni me presenté casi, no chapeé, pero por ahí aprovechemos, digamos, a mostrar concretamente el proyecto, que es lo más interesante, y sí dejar al final, o pueden después ponerlo, ir poniendo, tirando en el chat el link de contacto, ¿sí? O una web o lo que quieran. Pero agilicemos de esa manera, si les parece. Seguimos entonces con Dora. Ivonne, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy, muchas gracias. Bien. Voy a compartir. ¿Me dicen si ya se ve, por favor? Sí, sí. Arranca ya, que son 10. Bárbaro. Muy bien. Bueno, el tema que quiero compartirles hoy son las operaciones semiocognitivas en procesos de diseño, de comunicación visual. Yo soy diseñadora gráfica de profesión y me he especializado en la investigación en el área de semiótica aplicada a procesos de diseño y a la innovación. Entonces, bueno, un poco de contexto. Estamos en tiempos desafiantes, con incertidumbre constante, avances tecnológicos importantes y cambios en la forma de entender y ejercer el diseño. Y en este contexto es donde pues aparece esta inquietud de investigación con la pregunta: ¿cuáles son las operaciones cognitivas clave en un proceso de diseño de comunicación visual que el diseñador necesita desarrollar y ejecutar? Lo que estoy planteando es un análisis de los procesos de diseño relacionados con estas operaciones cognitivas, de manera que podamos identificar las habilidades de pensamiento a desarrollar y aplicar. Y bueno, se desarrolla un estudio descriptivo que todavía estamos trabajando. El marco teórico que lo soporta es el de desarrollo de habilidades del pensamiento desde la óptica de Margarita de Sánchez, el concepto de inteligencia de diseño, el paradigma de procesos aplicado a procesos de diseño y la semiótica cognitiva con orientación pragmática. Hay tres premisas clave en esta investigación: el diseño entendido como esta actividad asociada al cumplimiento de una intención, a la producción de la seña y de las características de aquello que se designa. Entendemos al diseñador como un semiopensador y un experto semioproductor, y al design, desde la perspectiva de Farouk Seif, como una forma de pensar y como una actividad cognitiva.
El diseño entonces apoya la acción y la toma de decisiones de una persona, y para desarrollarlo pues tenemos un conjunto de pasos ordenados que tienen que ver con acciones mentales y actividades motrices, al que llamamos proceso, y trabajamos con el paradigma de proceso, identificando elementos de entrada, agentes de transformación y elementos de salida, de manera que abordados desde la semiótica cognitiva, pues estamos hablando de la semiosis como esta capacidad humana de captar el sentido, pero también de producir sentido que orientado a una intencionalidad, pues es la función del diseñador. Y en la especialidad de la comunicación visual, pues estaríamos hablando de signos visuales, no de manera excluyente porque se puede combinar con otros signos. ¿Qué se ofrece en esta investigación? Pues desde la perspectiva de Villarini, entendemos al pensamiento como esta habilidad o competencia para procesar la información, combinando representaciones mentales, operaciones y actitudes de forma sistemática. Tomamos decisiones, nos comunicamos con otros, establecemos metas, etc. Y se ofrecen dos definiciones, la de la inteligencia de diseño, categorizada como un tipo de inteligencia y disposición del pensamiento, que se va a caracterizar por incorporar estas habilidades de procesamiento e interpretación de información, comprendiendo de manera profunda los cuadros de significación para poder prefigurar, tomar decisiones, resolver problemas y generar productos simbólico-culturales. Para poder ejecutar estos procesos de diseño, pues trabajamos con operaciones semiocognitivas, considerando estas como esta actividad cognitiva que nos permite producir y explicar significados en un mundo que tiene situaciones y contextos específicos de aplicación. Es decir, el diseño está visto como una actividad semiótica. ¿Qué pasa con este concepto? Bueno, que el proceso de diseño del que hablamos está dirigido a cumplir una intención o designio que generalmente incluye un componente pragmático, por lo tanto, cada producto de diseño es un producto del pensamiento. Y lo que nosotros hacemos es ofrecer soluciones de diseño visual incorporando respuestas basadas en estos códigos que compartimos con las audiencias para guiar la experiencia del ser humano en un mundo diseñado y que involucra tanto para los productores como a los destinatarios la esfera física, la esfera semiótica, que es la conexión con las relaciones semánticas, y la esfera mental, procesando en dos áreas la comprensión, la aprehensión del mundo, pero también la generación o las respuestas a los mensajes a través de inferencias. ¿Qué metodología seguimos? Bueno, se analizaron 20 procesos de diseño, de los cuales se define, o a partir de los cuales se define un proceso de diseño tipo, una especie de columna vertebral del proceso de diseño. Se clasifican las operaciones semiocognitivas y finalmente se correlaciona el proceso con las operaciones semiocognitivas para ejecutarlo. Aquí podemos ver 4 grupos de operaciones semiocognitivas, las acciones con las cuales se correlacionan y las fases del proceso de diseño con las que se correlacionan también. Con mucho gusto, cuando quieran platicar de este tema, les dejaré mi contacto. Vale. Más o menos, esto es el tipo de correlación que se establece entre fase, etapa de operación y acción. Y finalmente, a lo que concluimos es que el signo va a ser el insumo de este pensamiento de diseño, la semiosis y su proceso. Identificar estas operaciones asociadas a las acciones que realiza el diseñador nos va a permitir visualizar la posibilidad y la importancia de desarrollarlas de manera consciente y deliberada. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Dora. Yo a futuras presentaciones les recomiendo en general, hasta ahora, por lo que veo y lo que me imagino que vendrá, que tienen que hacer menos cantidad de diapositivas, porque hay que calcular una diapositiva, 1 minuto por diapositiva, no les va a dar nunca. Entonces, hay que, menos es más, como dice mi querido Dieter Rams. Adriana, bienvenida. ¿Estás por allí? Dorna. ¿No? ¿No está? Salteamos. Buenas tardes. Ahí va. Edu, desculpa, espero não mostrar minhas diapositivos, porque minha computadora tem um problema. Bueno. Parei as imagens, espero todo saiu entrar na sala virtual. Mil desculpas. Mas a exposição Modernos Contemporâneos, do Invisível ao Ilegível, se realizou durante a mostra Modernos Eternos, no período de 21 de junho
a 10 de julho do ano de 2022, no P7, um espaço projetado por Oscar Niemeyer, no prédio Benji, na Praça 7, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e ocupou 2 andares no hall dos elevadores do prédio. Foram 12 cadeiras expostas, e cujo recorte temporal foi o design contemporâneo de Minas Gerais a partir do século XXI. A ideia foi apresentar a cadeira para além de um objeto de design do cotidiano. A proposta da exposição, sob a minha curadoria, se apresentou como uma narrativa que procurou acessar as relações estabelecidas entre design e sociedade, sob a perspectiva da cadeira como objeto cultural e resultante da ação humana. As peças apresentadas foram cadeiras, bancos, banquetas, poltronas, em diversos materiais. Proposta, eu as coloquei como protagonistas em suas mais diversas possibilidades de manifestações. Protótipos, reedições comemorativas, peças one-off, edição limitada e assinada, peças industriais, entre outros. O grande desafio dessa curadoria foi realmente mostrar a cadeira, antes de tudo, como um objeto expressivo e a grande dimensão que esse objeto tem. Eu tomei a liberdade de fazer uma leitura muito particular de cada uma das peças, pois eu senti que era tempo de correr riscos nas escolhas e nos compartilhamentos criativos. A escolha do nome dos designers, foram 12 designers para participar dessa exposição, obedeceu critérios em relação à composição da expografia, né, do espaço, que era muito pequeno, era feito em 2 andares. E aí eu fiz uma síntese dos designers que estão incorporando legados estéticos, culturais, que levando também o grau de protagonismo que cada um desses designers brasileiros de Minas Gerais tem. Bem como essa abordagem temática da construção conceitual de cada um deles. Vários desses designers já têm seus trabalhos agraciados com prêmios e já romperam em muitas montanhas de Minas. O nome definido para a exposição do invisível ao legível advém da leitura das 12 cadeiras que participaram da exposição. Nasceu da transparência da cadeira cubo de carico, que era de vidro, passando por uma leitura de cada uma dessas cadeiras e finaliza, né, com as características próprias de cada uma delas, em relação à racionalidade, à praticidade, à liberdade criativa, à inovação, etc. O viés curatorial alinhavou a poética destes diferentes designers e o que cada um, com suas experimentações e provocações estéticas, trazem como reflexão e conexão e permite ampliar essas questões projetuais e contextualizar o design como elemento provocador de uma experiência. E, para concluir, a gente pode afirmar, né, que não é a cadeira, o assento, como arquétipo para sentar que se modifica. Em vez disso, todos os fatores em torno do desenvolvimento e utilização das cadeiras, elas estão em permanente mudança. Novas tecnologias, os novos materiais, os novos cenários, novos espaços, as novas interações, os legados culturais, a convergência em que se torna significativo o elo entre o design e a linguagem. Então, eis a eminência mágica que o design nos proporciona. Então, eu agradeço muito e peço mais uma vez desculpas pelas minhas imagens. Eu estou com um computador aqui que eu não posso nem mexer. Muitas graças. Hola, ¿se me escucha? Bueno, les comparto no sé si me adelanté o si voy bien. Bueno, hola. Mi nombre es Diana Murcia, les quiero presentar este proyecto de investigación que consiste en un cartel bordado de una región en Colombia
que es la región cundiboyacense, es la región que está muy cerca de la capital, Bogotá. Soy investigadora en diseño por la Universidad Nacional de Colombia. Soy una viajera muy curiosa, he vivido en Argentina, en Perú, dicté clases de investigación aplicada. Y a partir de mi inquietud con diferentes expresiones textiles surgió Bordástico. Bordástico es un canal digital que tiene presencia en YouTube y en Instagram y que comparte investigación alrededor de los textiles, entre otras cosas. Esta obra, que pueden ver también a mis espaldas, es un mapa que a su vez es un cartel que nos muestra un trabajo de investigación participativa aplicando Human Centered Design en esta región, que es muy rica en textiles. Predominantemente la lana de oveja es el material más conocido, se hace en telares de múltiples manifestaciones, y también hay unas curiosidades de materiales como por ejemplo la crin de caballo que apareció pues durante esta investigación. Se reconocieron 30 territorios, empezando por el que habito, que es muy cerca de Bogotá, se llama Cajicá, y fue como la semillita este taller con estas artesanas y este artesano de la región. Para entrar en contexto pues geográfico, acá está el mapa de Colombia. Como ven, es un territorio muy central. Esta parte amarillita es el distrito capital. Entonces, como ven, envuelve el distrito capital y también se dirige un poco más hacia el nororiente. Esta región es súper rica, este es el centro del país. Artesanías de Colombia, que es como la institución que reconoce los artesanos y los agrupa, identificó que las tejedurías y la producción textil hacen parte como del 42% de la producción artesanal. Por eso fue importante trabajar con esta rama de las artesanías. Acá hay unos datos curiosos sobre la región que reitera, pues a través de este estudio de artesanías de Colombia, la importancia porcentual de estas prácticas artesanales. Entrando en materia, pues les cuento que hice pues una cartografía, como era natural, pues había que mostrar de dónde están comunicadas todas estas regiones. Identifiqué estos territorios y la pregunta de investigación que me planteé fue cuáles son las características que identifican determinada artesanía como propia de tu territorio. Eso se lo consulté a los artesanos y artesanas. Acá hay una serie de experiencias, enseguida por el chat les voy a compartir una transmisión en vivo que hay donde hablo mucho más de cerca de esta experiencia y también las voces de estos artesanos y artesanas que ven en pantalla. Pues como ven, son múltiples las prácticas tejeriles, son múltiples los territorios y este es el proceso, digamos, manual que se hizo del cartel. Siempre eligiendo materiales que fueran representativos. Por ejemplo, la tela que ven como soporte del cartel es una tela tejida en telar artesanal, horizontal. Aquí pues está el proceso en el que se bordaron una a una 30 piecitas pequeñas, miniaturas caracterizando la producción artesanal del territorio. Y la parte más difícil, pero más agradable, fue definir justamente los iconos representativos de cada lugar. Y aquí hay como un barrido rápido de ellos. Como es también cartografía, pues se identificaron algunos puntos de color que narran también, pues, que conectan estos iconos con el lugar de procedencia. Y este es el resultado, pues, de esa iconización. Trabajamos con diferentes provincias de Cundinamarca y Boyacá. Esos son como los grandes lugares, departamentos, los llamamos aquí. Y las provincias de Ubaté y Almeidas, la región Sabana Centro, Soacha, ok, voy cerrando. Entonces son provincias que tienen como característica pues estas comunicaciones tejeduriles. Y les dejo pues en el chat, además de los agradecimientos,
pues la información para que puedan ampliar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Diana, perdón. Diana. Seguimos con Ana María, pues yo estoy one step beyond ahí. Bueno, dale. Dale. Bueno, después, si nos queda un ratito, vamos a intercambiar cosas seguramente, pero vamos a respetar los tiempos que nos pide Adrián y la UP. Bien, adelante. Buenas tardes, nosotras somos Ana, Cecilia y Mercedes, y en nuestro proyecto de investigación abordamos el tema de la moda digital como tendencia post-COVID, entendiendo a la moda digital como aquellas prendas que son creadas con tecnología de modelado 3D y que tienen por propósito permanecer en el ámbito de lo digital. Es decir, puede existir una materialización física previa al modelado 3D, pero no a posterior. El objetivo general de nuestro proyecto tiene que ver con describir justamente este fenómeno a partir de la irrupción de la pandemia, aunque seguramente vamos a tratar de dar respuesta a algunos interrogantes que tendrán que ver con el cuerpo, con nuevos horizontes profesionales para el diseño, el futuro de la moda, con toda esta tecnología que se está ampliando. Y el equipo de trabajo en general está conformado por docentes, estudiantes y egresados de la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Siglo XXI en Argentina. Los voy a dejar con Ana, que nos va a contar un poco del material. Bien, espero que me escuchen bien. Perfecto, bueno, en nuestro caso los ejes teóricos son básicamente tres conceptos. El de virtualidad, ¿no? Nos sitúa en este otro paradigma que, como ha afirmado el filósofo Pérez Herranz, nos cambia a diseñadores y creadores del ámbito de la imitación, que siempre está como vinculado a un referente preexistente, al paradigma de la simulación, ¿no? Donde un poco se resume en esta frase de que todo es posible por lo que nada es real. Este cambio de paradigma a nivel teórico creemos que es interesante poder estudiarlo, poder analizarlo, después cómo realmente se da en la práctica en estas creaciones de moda digital en nuestro caso, pero que en realidad abarcaría todas las creaciones de arte digital. Por otro lado, otro de los conceptos que guían nuestra investigación evidentemente es la mirada sobre el cuerpo, sobre ese nuevo cuerpo digital o esas formas corpóreas que nos representan en la esfera digital, en el metaverso, que como decimos normalmente lo que nos estamos encontrando es que simulan mucho las formas humanas, pero nos enfrentan también a nuevos límites, posibilidades de mutación, de hibridación, retomando esta idea que mencionaba antes de que todo viene a ser posible, ¿no? Entonces nos interesa ver cómo se ponen en jaque, ¿no? Estas formas y ver también un poco esta cuestión de los vínculos, cómo el sujeto que está del otro lado, ¿no? Del lado de la realidad, se vincula con el cuerpo digital, cómo se da esa mediación y también qué tipo de vinculaciones se dan entre los cuerpos, entre el cuerpo y el espacio y evidentemente con las prendas digitales. Finalmente, el último concepto teórico que atraviesa un poco nuestra investigación es el de la moda, entendida también como lenguaje. Es decir, pensar, igual que en la moda física, en las prendas físicas, podemos entender estas prendas como elementos sígnicos, simbólicos que van más allá del adorno, cómo sucede, qué pasa también con las prendas digitales en el campo del metaverso, ¿no? Pensar cómo va más allá del adorno, como decía antes, cómo entra en la lógica del juego, en la lógica del disfraz, y también tomando un poco ideas de algunos autores que parten en realidad del pensamiento de Foucault, cómo los sujetos construyen narrativas de sí mismos, utilizan estas nuevas tecnologías también para presentarse en esta nueva esfera de lo digital, pero que no deja de ser una esfera social. Y bueno, con eso doy pie a que Cecilia pueda hablarles un poco del método propiamente de investigación que estamos y de la... Chicas, ¿eh? Un minuto nada más, por favor. ¿Sí? Sí, bueno, dividimos la investigación en tres momentos. En el primer momento lo que hicimos fue un relevamiento y un análisis preliminar, que terminó en este mapa que vemos acá en pantalla, donde lo que hicimos fue agrupar las imágenes de acuerdo a ciertas características que veíamos que tenían en común, por ejemplo, a qué nos remitían, o la paleta de colores, o el tipo de prendas que tenían. Lo que hicimos fue pasar a un segundo momento de la investigación, donde analizamos más formalmente cada una de esas categorías y les pusimos nombre,
que llegamos a esto que vemos en pantalla, donde lo que estamos haciendo es terminando justamente este momento de la investigación, analizamos aspectos formales de cada pieza, con qué programas están hechas cada una de las creaciones, si era un diseñador, si era una marca, y luego le pasamos a ponerles una especie de título para identificarlas. Como pueden ver, futuro utópico distópico, urbano high-tech, romanticismo épico, etc. El paso siguiente, que vamos a comenzar ahora con el comienzo de este año, es el de las conclusiones, para ver en qué termina este trabajo de investigación y qué otras líneas investigativas surgen de aquí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Eso acuérdense, porfa, pasen el contacto vía chat, porque nadie lo va a llegar a copiar acá. Entonces, aprovechen y vayan pasando a medida que van terminando, ¿sí? Porque seguramente hay interés, porque están buenísimos los temas. Pasa que es una maratón esto, lamentablemente. Hay que acortar a la gente. Bueno, seguimos con Itzel, lindo nombre. Adelante. No se te escucha, Itzel. Se ve, la presenta, pero no se te escucha, Itzel. Sí, perdón. Ahí Ok, va. ya. Ahí te escuchamos, pero no vemos la presentación. Ajá, ahorita la pongo ya. Cartón lleno, vamos. ¿Ya la pueden ver? ¿Sí? Sí, adelante. Ok, bueno, yo soy doctoranda de la UP y bueno, mi investigación trata sobre la intervención metafórica en las representaciones gráficas de la divulgación científica y parte de observaciones que hice en la comunicación visual, de comunicación y visualidad de información en diferentes ciencias y ramas científicas de divulgación. Por ejemplo, en este caso, Hickok hace en esta gráfica, presenta dos elementos orgánicos que tienen en la parte superior dos elementos o dos formas que tienen diferentes presentaciones y que nos remiten que es el reino de las plantas y el reino de los animales. Posteriormente, Darwin hace una ramificación muy escueta y muy sencilla y la presenta en el libro sobre el origen de las especies. Y posteriormente Haeckel, quien era un excelente dibujante, también inspirado en Darwin, hace esta ramificación inicial también y después va sumando elementos morfológicos que van denotando que es un árbol. Estos discursos de en la divulgación científica están dentro de un marco ideológico, que es un paradigma, en una cultura y dentro de un sistema de códigos convencionalizados que, están dentro de un sistema lingüístico. Para el análisis que hago del sistema lingüístico, parto del grupo Mew, quien subraya la importancia de la retórica de dividirse en unidades de significación y hace una operacionalización entre forma de expresión y de contenido y logra una categorización de metáboles, que son las figuras retóricas. Dentro de esta categorización ubica a la metáfora en los metasememas, que son los tropos o cambios de significado, y son operaciones de supresión y de adición. Bueno, y desde la parte epistemológica trabajo desde Héctor Palma, quien nos expone que la epistemología estándar siempre atendió a en el discurso científico a objetividad y neutralidad, y que la metáfora no tiene un valor cognoscitivo, pero una función estética y un valor heurístico y metafórico. También dice que los contextos de justificación y en el de descubrimiento puede ubicarse la metáfora en el contexto de descubrimiento, ya que depende de las condiciones sociales, culturales y psicológicas. Y también en su enfoque semántico y pragmático, dentro del enfoque semántico, la metáfora tiene un enfoque sustitutivo, un enfoque comparativo y un enfoque interactivo, apoyándose en Max Black. Dentro del enfoque de interactivo se encuentra la potencia de la metáfora.
y es de que la metáfora, más que dar cuenta de una semejanza preexistente, crea la semejanza entre dos ámbitos distintos e independientes. Esto es la disociación. En la disociación es una nueva mirada que puede reorganizar lo conocido e ignorar o introducir nuevos hechos pertinentes y relevantes. Esta relación entre la representación y lo representado, Héctor Palma sugiere que es equivalente a la metáfora a los modelos. Los modelos en la ciencia funcionan como representaciones, tienen la capacidad didáctica y heurística por la formulación de hipótesis sugeridas por las analogías que representan, no tienen poder explicativo ni probatorio tampoco. Este es uno de las metáforas más reconocidas en la ciencia, en donde vemos dos circunstancias diferentes, pero con modelos similares. Bien. Esta investigación me ha llevado a esta observación de metáforas y modelos en comandos digitales recientes, en donde, bueno, se pueden hacer estudios como de los signos iniciales, como en la categorización faneroscópica de Peirce, y que, bueno, que podemos analizar desde el nivel de representamen y en el nivel de objeto, en donde cabe dentro de la primeridad la metáfora. Y esto es todo lo que llevo. Gracias. Muchísimas gracias. Interesante. Bueno, éxito ahí con el Gracias, doctorado. gracias. Bueno, bien, seguimos con Sebastián, ¿puede ser? Sí, acá estoy. Bien. Adelante. Voy a compartir acá la pantalla rápidamente. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Sebastián Valencia, estudiante tesista de la maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas. Mi proyecto es el rol de los centennials en las narrativas transmedia creadas con teléfonos inteligentes. El problema de mi investigación es la falta de interpretación de los recursos narrativos, discursivos y formales de los contenidos de naturaleza transmedia, cuyo centro, todos los esfuerzos que se focalizan en los centennials, o ellos son los que más usan las redes sociales, los que más compran en internet. Entonces, de ahí viene mi problema, o de ahí viene encontrar este problema, y la falta de interpretación de estos recursos narrativos, discursivos, que muchas veces sobre todo los influenciadores usan para atraer y para ofrecer algún producto o servicio a los centennials. El objetivo general es comprender entonces esas narrativas audiovisuales usadas por los centennials en las redes sociales y su relación con los dispositivos móviles para la creación de contenidos digitales. Ese es el objetivo general. Y tengo 3 objetivos específicos. El primero es interpretar los modos de producción usados por los centennials en la creación de contenidos audiovisuales para Internet. El segundo es identificar los valores de la cultura global que desarrollan los centennials en la creación de contenidos audiovisuales. No es raro pues ver que un centennial, un adolescente de la actualidad, vea contenido de otros países, inclusive en otros idiomas, porque eso se da gracias a esa cultura global que ha generado las redes sociales y el uso de los dispositivos móviles, de los celulares inteligentes. El tercer objetivo es develar los discursos y estrategias comunicacionales y formales que están inmersas en la creación audiovisual de los influenciadores que siguen los centennials. Este último objetivo pues ha sido algo un poco complicado, difícil dentro de mi investigación. Al intentar abordar y tener una conversación con los influenciadores, pues estamos con ese proceso para también intentar develar ese proceso de producción audiovisual de los influenciadores. La justificación, pues la investigación pretende cuestionar la participación de los centennials en los espacios virtuales propiciados por la Internet, analizando los niveles de apropiación de las TIC, generando cambios en la expresión artística y cultural de las actuales generaciones. Queremos aportar a través de esta investigación a la generación de un ecosistema digital donde los centennials, nuestros adolescentes, entiendan que no solamente tengan un rol pasivo de ver y compartir X o Y contenido, publicar sus fotos del día a día, sus videos, sino que también pueden ir más allá
compartiendo un contenido mucho más, una producción mucho más grande, simplemente con sus celulares, con sus dispositivos, a través de la expresión cultural y artística, generando cambios sociales y compartiendo también sus problemas y su contexto. Bueno, la metodología de esta investigación es un enfoque mixto para responder con suficiencia al objetivo general. Estamos usando una encuesta que ya aplicamos en varias ciudades del país y estamos ahorita desarrollando una entrevista semiestructurada. Aquí pues hay una foto de algunas de las entrevistas que hicimos de manera virtual. El diseño de la investigación es un diseño Textplix, diseño explicativo secuencial, que según Sampieri se recaban y analizan datos cualitativos seguido de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. Lo que estamos haciendo ahora es comparar entonces las conclusiones y lo que logramos recabar con esas entrevistas, que aún no hemos terminado pues, de hacer ese proceso de entrevistas, pero la idea es compararlo con los resultados de la encuesta para empezar a sacar ya unas conclusiones y una discusión dentro del proyecto, dentro del informe de investigación. En las entrevistas, por ejemplo, han salido, pues algo interesante es que, hay algo particular, es que las centennials más jóvenes siguen teniendo un control parental, por lo que algunos, por ejemplo, no usan sus propios teléfonos, sino que usan los teléfonos de sus padres o de sus hermanos mayores para entrar a las redes sociales. Contrario pasa con los centennials más adultos, que ya están en la universidad, que ya tienen más libertad y también buscan un contenido más relacionado con sus carreras, con que les aporte valor a sus carreras, a su profesión, a lo que están estudiando. Entonces, por ahora es lo que quiero compartirles. Ya voy a también escribir por el chat mi correo electrónico por si alguien quiere saber más información acerca del proyecto. Muchas gracias. Alejo, estás muteado. Perdón, seguimos, gracias, Sebastián. Decía que seguimos con Raquel, Gladys y Ángel, ¿lo puede ser? Gladys la veo. Ahí va. Hola, a ver si puedo poner pantalla completa. Ahí se puede ver. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Vale, se ve bien, bueno. Buenas tardes a todos, somos de la Universidad Nacional de Misiones. En este trabajo abordamos la exploración de los trazos en relación al dibujo de la letra, vinculados a contextos no universitarios. En este caso, estamos trabajando en diversas localidades de la provincia de Misiones, con estudiantes de nivel medio. Partimos de la hipótesis que los estilos tipográficos modernos y posmodernos y contemporáneos también pueden influenciar en el trazado de los signos tipográficos de nuestros usuarios, ¿no? Y esto se expresa mediante la escritura, la propia identidad cultural, temporal y espacial. Los objetivos que tenemos en el proyecto y perseguimos en la investigación es impulsar la experiencia del dibujo y trazado de caracteres tipográficos, estimular la actitud creativa en espacios no universitarios, experimentar con herramientas no convencionales, y para ello trabajamos también como para llegar al final del proyecto de construir alfabetos alternativos relacionados con el contexto y la identidad. Y también lograr diseñar un catálogo de trazos. Trabajamos mediante la metodología de la investigación-acción, que integra el trabajo colaborativo, la ejecución de un plan de acción que contempla las experiencias tanto guiadas como espontáneas, y a medida que vamos realizando los encuentros, también estamos en esa búsqueda de trazos comunes que hacen a las identidades que organizan estos contextos, que se hacen similares y diferentes, también con las temporalidades, y lo hacemos mediante la observación de estos rasgos gráficos y gestuales de los que participan también en el proyecto. Y bueno, como plan de acción nos propusimos diferentes momentos, fases también se puede decir, y en estos primeros momentos pudimos tomar contacto con los diferentes grupos participantes y realizar las herramientas. En primer lugar, construimos las herramientas para poder luego experimentar sobre los soportes.
Y en esta experimentación, en esta fase que llamamos momento 3, realizamos encuentros para exponer primero los objetivos y luego poner en marcha las actividades en papel. Como se puede ver ahí en las imágenes, experimentamos con madera Kelly, balsa. perdón, no estás, Sí. solamente estamos viendo la placa inicial, ¿eh? No han estado moviendo, Ay, no cambiando pasó las... nunca. Ah, Nunca pasó. perdón. ¿Y qué pasa si salgo? Ay, estoy ahí. Bueno, Ahí. perdón. Acá mostraba la situación de las localidades. Está bien. ¿Sí? Bueno, los objetivos que les dije, la metodología que tiene que ver con el trabajo colaborativo y un plan de acción que llevamos a cabo con momentos o fases, trabajamos las herramientas. Bueno, esto les decía que construimos herramientas con madera balsa, con plástico y sobre los soportes. Después notamos en las diferentes localidades o instituciones que en algunos lugares podíamos trabajar en pliegos de papeles más grandes y en otros, por el espacio y el lugar, teníamos que trabajar en formatos más pequeños. Bueno, sigo así, ¿se ve bien? ¿No les molesta? Perdón. Sí, ya estamos bueno, y sí, utilizamos tintas, témperas, las distintas herramientas, también eso vemos que varía, que son pinceles, madera, plástico, y también podemos observar, o vamos observando a medida que vamos trabajando y pasando los momentos, que en cada lugar la confianza, la situación de respeto y de trabajo cambia, ¿no? Porque como vimos en el mapa, trabajamos con escuelas de diferentes lugares de la provincia. Entonces el territorio también cambia, el contexto, la situación, todo va cambiando. Bien. Bueno, ahí muestro más trabajos de los chicos, porque hay una experiencia que es guiada y otra que es más espontánea. Y bueno, y después los chicos, estamos en la parte de selección de proceso, en este caso ellos trabajan seleccionando su propio proceso, armando pequeños fanzines. Y bueno, y como les decía, estamos ahora en la fase, o en el momento 3, donde estamos con las experiencias, y todavía nos queda a nosotros armar, llegar a poder diseñar este catálogo de trazos, para que pueda ser también utilizado en diferentes soportes, y también llegar a lograr un diseño de alfabetos alternativos y colaborativos. Hasta Bueno, ahí. Muchas gracias. Perdón por el... No hay problema. Bueno, gracias. Seguimos con Mariana entonces, Guerrero. Sí, comparto pantalla. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar los primeros avances de investigación del doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, primero que nada, como antecedentes generales y muy breves, retomo que el diseño de protesta tiene, digamos, como referentes primero el cartel artístico, que su auge fue en el siglo XIX, específicamente con el Art Nouveau. Posteriormente el cartel político entre las décadas de 1920 y 30 con el cartel ruso. Las décadas de 1920 entre 1920 y 60, tanto el cartel publicitario como el muralismo mexicano son importantes referentes. Y también finalmente el cartel de protesta como tal en 1960-1980, a raíz de los movimientos estudiantiles en México y en América Latina, y también el rotulismo mexicano, que ahora pues es digamos que una identidad importante de nuestro país. Primero el cartel, ¿por qué funciona? Porque por una parte simplifica mensajes complejos, ¿no? Se dice que el cartel es un grito en la pared. Amplía, es decir, que puede ser visto por más gente, ahora más que nunca con las redes sociales, y agiliza, es decir, que difunde información de manera rápida.
Bueno, como tal, el diseño de protesta o el activismo utiliza herramientas de persuasión para evidenciar injusticias sociales, políticas, ambientales, etcétera. Y por una parte, Beltrami afirma que como las protestas son manifestaciones políticas, son de naturaleza simbólica. Es decir, que el diseño gráfico aquí es importante para entender la significación de los valores a través de las imágenes, a través de los iconos asociados a las protestas. Y por otro lado, Ledesma menciona que el diseño gráfico, aunque no resuelve problemas sociales directamente, contribuye a la formación de juicios con los que los problemas son afrontados. Y bueno, como categorías de análisis, yo retomo los elementos gráficos de composición, por ejemplo, equilibrio, es decir, un cartel simétrico o asimétrico, la jerarquía, donde se resalta información a través de diferentes elementos tipográficos, de escala de imágenes, textos, colores. La continuidad, que es esta agrupación de elementos para crear repetición o ritmo, que también es un principio de la Gestalt, donde se conectan elementos para mostrar congruencia. El elemento gráfico de anclaje, que utiliza también textos o imágenes para conectar la idea con el mensaje, y así el enfoque, el diseñador, digamos, que decide y nos guía al público espectador. Por otra parte, la tipografía, ¿no? El juego de tipografías impactantes o estilos que refuerzan el mensaje. Aquí, por ejemplo, es muy interesante los rótulos Martínez Pelo porque retoman la gráfica popular del rótulo, pero a través de mensajes de protesta. La autoridad, que es dar credibilidad y confianza, que muchas veces es a través de datos o figuras relevantes en la esfera social, política y cultural, en este caso las muertas de las desapariciones de Ciudad Juárez o de otros lugares de México. Este elemento como persuasivo, que es el humor, que es muy típico de Latinoamérica y de México, darle la vuelta al problema, ¿no? En la parte también de denuncia, pero a partir del humor. Los mensajes subliminales, que también digamos que son conocidos en la parte publicitaria, pero que también en la parte de protesta se pueden retomar, ¿no? Como la imagen de McDonald's o la imagen de precaución, que la tenemos asociada con otra idea. Y bueno, finalmente como elementos persuasivos, las metáforas visuales, que es la fusión, es decir, la combinación de dos ideas o la hibridación, en donde hay dos puntos, ¿no? de vista ahí. La comparación, las relaciones de semejanza entre dos ideas, también en temas de protesta en México. Y bueno, la sustitución, ¿no? De quitar un elemento y cambiarlo por otro para que así el mensaje sea aún más poderoso, ¿no? Y finalmente, digamos, el fenómeno de sorprender y reformular, que es a través del factor sorpresa, que provoca miedo o shock en las imágenes de protesta y de cartel. Y bueno, finalmente cierro con dos ideas. Primero de Raquel Pelta, que dice que es fundamental entender que el diseño es una herramienta poderosa, que lo mismo que puede persuadir a la gente para que compre tal o cual producto, puede movilizar su conciencia. Y bueno, Milton Glaser, que decía que la protesta es parte esencial de una sociedad democrática y como ciudadanos nuestra habilidad de expresar nuestra opinión no es solo un privilegio, sino también nuestra responsabilidad. Y bueno, estas son algunas referencias. Muchas gracias. Creo que me fui corriendo, pero... No, pero estuvo espectacular. La selección de Gracias. imágenes, increíble. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Seguimos con la doctora Dalina de la casa. Hola Alejo, ahora comparto pantalla. Bueno, buenas tardes con todos. Mi proyecto, como lo señalaba Alejo, nació desde mi trabajo doctoral. Empecé con la presentación de este proyecto en mi tesis doctoral y luego a culminar ese proyecto surgieron algunas interrogantes, obviamente, que son las que están dando paso ahora a este trabajo que abarca las estéticas y los simbolismos dentro del tambor Salasaca. Entonces, durante este proceso yo pude desarrollar una recolección también de antecedentes muy interesantes a base de ilustraciones, a base de dibujos originales que pude rescatar de los artesanos de esta comunidad que está asentada en el centro de los Andes ecuatorianos. También muchas fotografías que estaban relacionadas con el tambor. En ese momento yo me dediqué al estudio de la iconografía del pueblo Salasaca, de las transformaciones que se habían dado sobre este soporte, pero obviamente todo este cambio de la iconografía o de la representación gráfica como tal estaba muy fuertemente relacionada con los ritos. Muchos de estos ritos tienen que ver con la práctica de eventos festivos o religiosos, pero asociados a la música. Entonces, desde el campo de esta performance musical hay un instrumento fundamental que está presente en todas estas representaciones
representaciones, que es el tambor. Lo interesante en el caso del tambor es que la pintura que se efectúa sobre este elemento también se ha ido transformando en función de algunos procesos sincréticos, de procesos de mestizaje, también la relación con los intercambios comerciales. Entonces un poco la gráfica que está presente sobre este elemento ha ido mutando, al igual que otras representaciones que son características de las fiestas, como las que estamos viendo en este momento, y los tapices, sobre todo la representación de los bordados y los tejidos, que fue en lo que yo me concentré fundamentalmente en mi tesis doctoral. Ahora, en esta etapa postdoctoral, pues, lo que busco es básicamente identificar los sentidos construidos en torno a la pintura del tambor Salasaca, desde la lectura de las transformaciones formales, figurativas y simbólicas que se pueden encontrar sobre este elemento, pero también explorar cuál es este discurso verbal y gráfico que está expresado en el tambor, describir cuáles son las articulaciones visuales contemporáneas que se pueden encontrar sobre este elemento, examinar además las relaciones y los modos de uso dados sobre este artefacto desde diversas miradas, considerándolo desde sus dimensiones culturales, pero también desde la dimensión comercial, e indagar además sobre la incidencia generacional y de género en las transformaciones visuales expresadas sobre este soporte. La pregunta en la que estoy trabajando en este momento ya en la investigación postdoctoral tiene que ver con el hecho de problematizar el rol de las mujeres en la expresión artística Salasaca y de manera particular su incorporación o no en la práctica de la pintura expuesta en el tambor, porque si bien todas las prácticas artesanales que se desarrollan desde este pueblo se han ido transformando, se han transformado también los roles de género. En el caso de la pintura del tambor, hasta el momento no hemos logrado rastrear ninguna artesana que pinte que lo haya hecho en épocas anteriores, ni que en la actualidad también esté desarrollando esta práctica. Entonces, la pintura es un elemento que está restringido un poco hacia el género masculino, en el caso de la comunidad Salasaca, y me crea a mí algunas disyuntivas también personales, porque soy pintora, entonces llego a este momento con ese interrogante también desde mi campo, desde el hecho de tratar de comprender por qué las mujeres no pintan o no participan como tal de esta práctica hasta la actualidad. Y bueno, en este proceso se han avanzado ya en algunas análisis sobre las significaciones de los motivos que se pintan fundamentalmente, sobre las transformaciones en torno a los materiales, en torno al estilo, en torno a la línea gráfica, en torno incluso a las herramientas que se utilizan y algo de los materiales. El material original, por ejemplo, de los tambores era un arco cortado directamente de un árbol de eucalipto, o de capulí, o de un canelo, pero ahora se trabaja sobre todo en la base de MDF, entonces hay algunas transformaciones de este tipo. Sin embargo, en este momento la fundamental que nos interesa básicamente rastrear es entender por qué las mujeres no participan de esta práctica, por qué no se ha logrado rastrear ninguna imagen, ningún conocimiento, ninguna memoria sobre de qué manera llegan como tal a ser parte de este proceso. Y bueno, en definitiva, explorar lo que está sucediendo con este artefacto cultural, viéndolo desde una postura de un objeto esquizofrénico, como lo planteaba Bovicio, entre sus momentos tanto culturales como comerciales, también entendiendo cuáles son estas redes, estos campos y estas mediaciones que son parte del arte contemporáneo y en las cuales también está circulando ya en este momento el tambor Salasaca, y de igual manera entender cuáles son esas tramas entretejidas que se dan en la construcción de los artefactos y su definición cultural desde la visión de Ingold. Y bueno, esa es básicamente la continuación de mi tesis doctoral. Empezó en el año 2016 y ahora estoy trabajando ya en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo justo. Después me queda una pregunta ahí si nos queda un tiempito. Bueno, bárbaro. Seguimos con Yair, Adriana y María Fernanda, ¿es así? Bien. Muy buena tarde para todos y todas. Mi nombre es Yair Vega, soy líder de investigación del programa técnico profesional en producción multimedial de la Fundación Academia de Dibujo Profesional y les voy a presentar el proyecto Historias por Conocer, recorrido por los mitos y leyendas de las regiones de Colombia. Bueno, este proyecto lo que intenta es visibilizar el patrimonio cultural a través de sus mitos y leyendas en un diálogo entre el diseño gráfico y la producción multimedial. Como resultado vamos a tener una colección de cómics a partir de 3 guiones gráficos que se construyeron anteriormente. Esos cómics se van a visualizar a través de una página web. La tradición oral en Colombia ha ido desapareciendo lentamente, ya que las personas no tienen ese vínculo directo de comunicación.
hoy en día utilizan las redes sociales para hacerlo, a través de los diversos dispositivos como el iPhone, los smartphones, las tablets y las computadoras. Nosotros como estrategia vamos a trabajar las narrativas transmedia como experiencia interactiva, ya que a través de múltiples medios y múltiples autores, múltiples estilos, podemos crear nuestra propuesta. La propuesta es una colección de cómics en formato PDF que está bajo la licencia Creative Commons, y también tenemos diversidad de estilos gráficos para que el usuario, al momento de interactuar con ellos, sienta una gran libertad, ya que puede iniciar con un cómic de X autor y luego continuar la historia en otro cómic con diferente gráfica, pero la historia se mantiene. Nosotros somos el grupo de investigación EIDON, estamos avalados por MinCiencias y estamos en la categoría C. El proyecto está apoyado por el semillero de investigación de la institución. Tenemos 3 semilleros que nos están aportando: semillero Caja, el semillero de producción de audio y video, el semillero Croquis, el semillero de diseño gráfico y el semillero no lineal de producción multimedial que yo lidero. Tenemos en este momento, tenemos 2 cómics, que es Sagrada Calentura y El Sombrerón. Sagrada Calentura tenemos, como lo ven en pantalla, 2 estilos totalmente diferentes. El primero es un estilo de dibujo más sencillo, con pocos detalles en los personajes y en los fondos, mientras que el otro cómic es más detallado y está a blanco y negro. Este es un mito urbano de la ciudad de Cali, en el cual el diablo baila salsa en una discoteca. El siguiente que estamos realizando es El Sombrerón. Ya tenemos la primera versión. Muy interesante esta versión, que está en formato manga y tiene unas tonalidades de grises, otra estética diferente a lo que lo realizaron con Sagrada Calentura, y también tiene el componente del color rojo. La metodología de investigación con metodología doble diamante. Los semilleros de investigación estamos trabajando con ellos a partir de actividades por objetivos, y una de ellas es adaptar los guiones literarios a narraciones gráficas secuenciales en formato cómic. Tenemos ya concepto de guión, el tema, la premisa, storyline, la sinopsis, el argumento, la construcción de personajes, construcción de diálogos, escaleta, construcción de guión literario. Y en la parte multimedial con diseño gráfico ya tenemos la difusión de productos de narración gráfica y procesos por medio de un sitio web de contenido interactivo. Todos los estudiantes ya están organizando la conceptualización de la página, la calificación de los contenidos, los wireframes, que lo están realizando de forma análoga y digital. Esos wireframes nos va a servir como prototipo para realizar el testeo de interactividad. También tenemos ya, dentro de esos resultados parciales, unas animaciones a partir del cómic Sagrada Calentura, y tenemos un sitemap y un prototipo en el formato que les mencioné anteriormente, que son los wireframes, tanto análogo como digital. Para llegar a más público, queremos que la aplicación se empaquete en una web app para tener más acceso de diferentes dispositivos. Bueno, muchas gracias. Bárbaro, Jair, muy interesante. Después me queda también una preguntita ahí por hacer, un comentario. Genial. Bueno, seguimos con Beatriz, porque Joan no está, o Joan llegó. Padrino, ¿no? Bueno, seguimos con Beatriz. ¿Sí? Adelante. Jair, si podés dejar de compartir, por favor. Ahí va. Buenas tardes. Adelante. Bem, vou falar sobre as capas de revista como Memória Gráfica Carioca, estudo da revista Selecta na década de 1920. A gente percebe em 1920, aqui no Rio de Janeiro, tá? Uma transformação muito grande do espaço urbano, mas as revistas elas tinham o poder de moldar hábitos culturais. Então, percebemos que o design ele tem um papel importante nessa época, lembrando que aqui no Brasil a gente só tem a hegemonia do design na década de 60, a gente ainda não tem essa palavra muito bem utilizada entre os profissionais. Então, na década de 1920, eu quis propor uma hipótese, né, que o design ele é uma ferramenta de registro visual. Então, percebemos por meio das capas de revista os hábitos culturais do carioca. Então, podemos observar como era a construção dessa cidade, né? O Rio de Janeiro ainda estava sendo estabelecido, a república do nosso país era no Rio de Janeiro, né? Então, a gente podemos observar
que entre 4 elementos do design, equilíbrio, enquadramento, né, polo naturalista e também a escala, estão presentes nas capas. E como contextualizar isso por meio dessas imagens? Bem, podemos perceber aqui nessa capa o Pão de Açúcar, e a gente tem um sistema oval na imagem, né, um enquadramento. Veja a tipografia, fazendo todo um arabesco por trás. E como é que a cidade, como é que a gente pode ver as transformações pela cidade? A gente tem aqui uma imagem de Paquetá, tá? E uma imagem de Petrópolis, que era um bairro, né, de veraneio da família imperial. Então, veja como a imagem se porta, como a gente enxerga o equilíbrio, como a gente enxerga o enquadramento e como a gente percebe a escala, tá? E todos eles ligados ao polo naturalista, né? São imagens reais, que representam algo real. Logo após, a gente tem o feminino. Como é que as mulheres estavam presentes nas capas de revista na década de 20? Como que eram essas mulheres? Essas mulheres já tinham liberdade? Como é que elas eram vistas? Né? Elas eram só de família, ou elas já estavam começando a ter um emprego, né? E tá inserida no mercado de trabalho. Então, a gente começa a perceber uma relação da imagem do feminino, da mulher nas capas, de forma diferente. E como é que a gente observa o design? Olha o enquadramento, de novo, o mesmo círculo, né? Dando foco ali à mulher. Além disso, o enquadramento no rosto, né? O desenho, a ilustração do rosto. Logo após, a gente tem as mesmas imagens, né? Um círculo oval, o enquadramento, né? E veja o posicionamento das mulheres, os olhos sempre muito destacados, né? Então, tudo isso era uma visão de uma mulher carioca na década de 20, no Rio de Janeiro. Logo após, a gente tem a relação, né? O relacionamento. Como é que era visto o relacionamento nessa época, na década de 20? Percebemos por muitos estudos, tá? E essas capas todas vêm da Fundação Biblioteca Nacional, tá? Que é o nosso grande órgão aqui, que detém toda a nossa memória gráfica, né? Cuida de toda a nossa memória gráfica. A gente percebe as capas relacionadas, né? Essa parte afetiva, com muito humor. São capas com humor. Então, você percebe a escala. Olha como que está a escala em relação à imagem. Veja o foco, o enquadramento, né? Então, olha só a relação dessa mulher, e o mais engraçado nessas capas, nessas 2 capas específicas, é que a mulher está com algum tipo de, vamos dizer assim, ela está tentando pegar umas borboletas, que na verdade são homens borboletas. Então, você veja o humor na capa, né? Você tem toda uma relação de humor, porque relacionamento, como ele era retratado nas capas, tinha esse viés humorístico, né? Então, essa relação, veja a escala, veja o enquadramento, veja o posicionamento do equilíbrio sempre assimétrico, né? Se a gente colocar uma linha aqui no meio da capa. Então, tudo isso fez compor como que a gente poderia definir os hábitos culturais dos cariocas, como é que a gente percebe, né, os hábitos, como que é o dia a dia, como é que é o cotidiano dessa década de 20, retratado nas capas, ok? Então, usamos como metodologia, tá? A bibliografia do Austin, da Ellen Lupton e do Dond, todos baseados em sintaxe visual, tá? Além disso, usamos complementos de livros de história para a gente entender o que estava acontecendo e poder contextualizar com as capas. Analisamos 457 capas, de 457 capas, escolhemos 138. Eu trouxe para vocês algumas capas, não trouxe todas, porque não ia dar tempo, mas é um trabalho muito bonito e é o trabalho que eu defendi no meu mestrado, tá? Então, só para vocês verem, então, a conclusão que a gente percebe é que refletimos sobre esses elementos do design gráfico ao construir uma imagem por meio da composição visual de capa, formam uma interpretação. Isso nos possibilita identificar parte do cotidiano carioca difundido na década de 1920. O que observamos por meio dos resultados é que o design gráfico tem um papel fundamental enquanto registro visual, atuando na composição do layout e na distribuição dos elementos dentro dele. Desse modo, o design gráfico enriquece os estudos sobre a memória gráfica carioca, porque, por meio dele, conseguimos observar aspectos da cultura do Rio de Janeiro, certo? Eu agradeço, referências bibliográficas, muitas gracias. Obrigada, gente. Muchas gracias, Beatriz, muy interesante. Gracias. Bueno,
cerramos con María Celeste, creo, y ya pasamos a ver si hay alguna pregunta del público o armamos algo entre nosotros. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bien. Ahí se supone que está compartiendo la pantalla. ¿Sí? Bien. Bueno, mi nombre es María Celeste Marroco, soy doctora en Artes por la Universidad Nacional de Córdoba, y este trabajo que no vamos a decir que vamos a desarrollar profundamente, pero sí que quiero contarles, es el resultado de mi tesis de doctorado. Yo trabajé sobre las posibilidades de desarrollo de un guión transmedial, y en esas posibilidades de desarrollo, primero había que marcar un campo dentro del cual íbamos a estar actuando, y en ese campo se entrecruzaron muchos conceptos, como el de cultura participativa, inteligencia colectiva, y distintos autores también, ¿no? Burbujas de ocio, convergencia, todos estos conceptos no los vamos a desarrollar por falta de tiempo. Nos llevan a pensar en una realidad de la cual algunos de mis compañeros han estado hablando con estos nuevos jóvenes, con los centennials, con cómo es la realidad a partir de la digitalización. Nos hacen pensar en una creación que está siempre en permanente crecimiento y en permanente desarrollo. Las obras dejan de ser una obra que empieza, termina y seguimos a la que sigue, a la siguiente historia, dejan de contar una sola historia, como los medios masivos de comunicación tradicionalmente, hacia medios que poco a poco se iban diversificando, iban sumando la interactividad a partir de plataformas como el Internet, las redes sociales, pero a partir de los últimos años, de las últimas décadas, hemos visto la proliferación de narraciones que crecen, que se expanden. Y a partir de eso hablamos de narraciones transmediales. Uno de los autores más conocidos dentro de este campo ha sido el trabajo de Harry Jenkins. Él habla justamente de definir a la transmedia como todos esos elementos que se van sumando a las narrativas para poder expandir su forma de contarnos una historia. El mismo Jenkins tiene una frase muy interesante, un concepto muy interesante, en donde dice que el cine inicialmente tenía que contar buenas historias para tener una buena película. Posteriormente tuvo que desarrollar personajes sólidos para poder sostener una saga de películas, y actualmente las narrativas tienen que construir universos para poder expandir continuamente esas historias que están contando. A partir de esto, es que desde mi propuesta de investigación desarrollé un instrumento, una serie de instrumentos teóricos que pueden permitir al creador de una obra poder pensar, planificar cómo va a estructurar ese universo, y también al analista de relatos transmediales poder abordar la complejidad de este relato que es tridimensional. Dentro de estas herramientas, nosotros vamos a tener herramientas como aquellas que se destinan a lo que tiene que ver con la distribución y la organización de los distintos relatos, las distintas plataformas, las distintas piezas narrativas que conforman esa propuesta narrativa. Por ejemplo, pensemos en la tradicional y archi bien conocida Star Wars, ¿sí? En donde salieron 3 películas originalmente, después salieron 3 precuelas, después salieron otras secuelas, series, videojuegos, novelas, cómics, parques de diversiones, y un infinito, etcétera. Y todos ellos van construyendo la narrativa. Además de eso, el trabajo de los prosumidores, estos creadores que, al estilo de lo que hablaba mi compañero anteriormente en Centennials, producen continuamente contenido que suena a las redes, producen contenido sobre sus propios encuentros, por ejemplo a través de asociaciones de fans, o de encuentros de cosplay, o de producciones de fanfiction. Y se van entrelazando narrativamente de forma de mantener una coherencia narrativa en donde los personajes pueden irse explorando en distintos sentidos. Entonces vamos a empezar por un protagonista, pero después vamos a desarrollar profundamente al personaje secundario de la primera película en una serie, en una novela o en un cómic. A partir de eso podemos investigar
la construcción del mundo de la historia, podemos plantearnos cómo desarrollarlo a partir de una serie de aspectos que tienen que ver con la construcción del universo, la construcción de la diégesis, cómo vamos a trabajar el tema de géneros dentro de esto, ya que dentro de una misma obra se pueden multiplicar los géneros narrativos, y cómo vamos a pensar en una de las patas principales del transmedia, que es la implicación de ese prosumidor. ¿Qué espacio como creadores le vamos a dejar, le vamos a abrir al prosumidor para que pueda participar de la historia que estamos narrando? Ese universo narrativo va a tener siempre algún tipo de referencia con el mundo en el cual se encuentra, el mundo en el cual se estructura. En particular, en el caso de mi investigación, yo estuve trabajando sobre 3 propuestas transmediales desarrolladas en la Argentina, que son desarrolladas por el equipo de SM Team de Ciudad de Rosario. 3 propuestas muy interesantes, con mucho compromiso, están hechas desde lo que es el periodismo transmedial, entonces tienen un alto compromiso temático, como por ejemplo el de Mujeres en Venta, que trabaja justamente sobre la trata de mujeres, y en donde se van viendo cómo estas estructuras se van expandiendo, se van construyendo y van construyendo un tejido que pueda involucrar a los espectadores y comprometerlos en la narrativa que quieren contar. Bueno, un poco como para cerrar, estas tendencias, estas ideas, estas investigaciones van a ser publicadas en el próximo mes de mayo en un libro de la editorial SB, así que están todos invitados a poder compartirlo, y ante cualquier duda, pregunta, pueden comunicarse conmigo, y nos mantendremos en contacto. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, María Celeste, muy interesante. Bien. Adri, ¿quedó alguien ahí en el tintero o alguien que haya llegado tarde? Ya estamos. Bueno, bien, nos hicimos correr, llegamos Quedó... bien, y nos queda tiempo. No, pero faltaron 2 por eso. Si no, estábamos justo al hilo. ¿Vieron cómo es esto? Es como cronométrico. Bueno, bien. Yo, primero que nada, agradecerles enormemente porque los temas son extremadamente interesantes y atractivos y variados. Yo estoy en el área de historia del diseño industrial, gráfico y de interiorismo, así que muchas de las cosas que ustedes estuvieron contando, comentando, me atrajeron específicamente y especialmente, pero si tuviera que hacer algún tipo de conclusión general antes de pasar a alguna... No sé si Adri, ahí viste alguna pregunta en el chat en particular, pero si no, sí quería hacer como esta idea de pensar todo lo que estuvieron exponiendo. Claramente lo que yo había anticipado al comienzo de estas presentaciones, de esta idea de ser amplios en lo que tenemos para mostrar al mundo académico y no académico, por supuesto, porque de hecho han habido propuestas que van más allá dentro de un ámbito académico, pero más allá del universitario, si se quiere, ¿no? Con las propuestas, no sé, de educación media u otros tipos de búsquedas. Y sin duda esta idea de la diversidad y la inclusión también estuvieron muy presentes en los temas, lo cual celebro enormemente. Pero sí, si tuviera que buscar como alguna palabra clave, creo que la que se lleva para mí el centro es esta idea de la dimensión cultural, ¿no? Como que todo esto está en un paraguas tan interesante de culturalmente hablando, y además con la diversidad cultural que tenemos siempre en la UP y en esta sesión en particular que nos convoca hoy a ustedes y a mí. Me parece que eso es la gloria. Eso es lo que necesitamos. Es más de estos encuentros pluridiversos, de voces en todos los idiomas, en todas las vivencias y en todos los tiempos también, ¿no? Porque hemos transitado por más de 2 siglos de inquietudes, desde los temas que presentaron, como Beatriz de la década del 20 particularmente, o Marina partiendo por el siglo XIX hasta la actualidad, con esos carteles bellísimos y políticamente incorrectos y correctos a la vez,
Así que me encanta todo eso. Bueno, y tenía algunas cosillas ahí yo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para algún otro compañero. Si no, yo tengo algunas cositas ahí en el tintero. ¿Alguien tenía algo que quería preguntarle a otro colega u otra colega? Este es el momento de romper el hielo. Bueno, yo tengo alguna cosita por ahí. Bueno, Dani, conozco tu trabajo, pero quería preguntarte en particular, porque me pareció ver ahí al pasar en tu presentación que había un par de mujeres tocando los tambores, ¿es así? ¿O vi mal o interpreté mal yo la imagen, Daniela? No, no tengo hasta ahora ninguna fotografía de mujeres ni ilustraciones tampoco en la Eran que haya todos surgido hombres. la propuesta femenina. Ok, bueno, entonces me pregunto si será eso, si será que primero que el tambor o los bombos, no propiamente digo en las comparsas, en general los elementos de percusión están muy vinculados con lo masculino, con lo tribal masculino, no sé, supongo que es por lo bestia que somos, por lo que estamos más cercanos a lo animal que a lo humano en muchos momentos, sobre todo en los momentos de festivos y dionisíacos, pero me preguntaba si entonces tendrá que ver con que los hombres son los artífices de las propias ilustraciones, ellos mismos de sus propios tambores, como hacen habitualmente en los corsos, en las murgas, que cada una y uno se crea su vestimenta, ¿no? y todo su instrumental de compañía en esos momentos. Entonces, ¿ha llegado a ese dato en particular, por ejemplo? Sí, hasta ahora lo que he rastreado es que es una práctica obviamente eminentemente masculina, que se mantiene. Sin embargo, lo que llama la atención es que alrededor de los años 50, casi todos los roles de género en la práctica artesanal se transformaron. De hecho, el bordado, el tejido eran una práctica femenina y ahora son los hombres fundamentalmente quienes tejen y bordan en la comunidad. Las mujeres casi no están relacionadas con esa práctica. Y ha surgido como todos estos cambios de género en las diversas expresiones artísticas. No obstante, en la pintura solo he encontrado hasta ahora el nombre de una mujer que entiendo tiene más de 70 años, que es a quien estoy tratando de rastrear ahora, a ver si logro conversar con ella, pero tampoco me dan razón, o sea, ni los hombres ni las mujeres expresan hasta el momento qué es lo que sucede ahí, por qué no hay este cambio, por qué no hay interés. Un poco la pregunta surge porque aquí en la Facultad de Diseño, en la UTA, nosotros tenemos muchas estudiantes a las sacas que están siguiendo la carrera de diseño de modas, hombres y mujeres, pero en el caso de diseño gráfico tenemos solamente hombres, no tenemos mujeres diseñadoras gráficas que están cursando la carrera. Entonces un poco son por ahí, digamos, estas interrogantes que aún nos quedan, que son las que intentaremos desbaratar este año. Bien, bueno, gracias. Después está por ahí, ya se fue Jair, no lo veo. Se fue, ¿no? Bueno, o estás. Acá estoy. No, pues tengo dos pantallas, no veo a todos. Hay un montón de gente del otro lado. Hay dos pantallas, somos un montón. No había visto que éramos tantos. Bueno, no, Jair, en tu caso me quedé con el cómic, el primero el que más mencionaste, del Diablo, ¿cómo era? Sagrada Calentura. Sagrada Calentura. Me dejaste pensando que dijiste que está basado como en un diablo que está en la discoteca o algo así. Sí, es una mitología urbana en la ciudad de Cali. Sí. Cali, capital de la salsa. Sí. Entonces, hace unos años dice el mito que el diablo bailó en una discoteca en un sector llamado Guanchito. Mirá, bueno, tengo mucha ganas de ver el cómic porque a mí me remitió a una letra de los Babasónicos que dice que soy víctima de un dios frágil temperamental que antes de rezar por mí se fue a bailar a la disco del lugar. Y entonces pensaba en esta idea de los dioses, ¿no? De los dioses griegos, ¿no? De Apolo y Dioniso, que Dioniso claramente es el dios de la danza, de la fiesta, ¿no? de las bacanales y todo esto. Y pensaba en Apolo, que es el dios de la perfección o de la belleza y todo eso, que también le gustaría bailar, supongo, pero bueno, estarían como separados, ¿no? Esta idea de que por qué siempre pensar que la intervención, justamente, volviendo a lo de Daniela, ¿no? La intervención de los cuerpos necesariamente está direccionado hacia algo diabólico o algo, ¿no? Como descontrolado. Y bueno, nada, pensaba en eso, no sé, me vino a la cabeza esa idea
no tuve tiempo con tanta cosa dando vueltas, con tantos temas Vale, muy interesantes. interesante esa asociación que hace a la canción. Me vino eso a la memoria, y también relacionarlo un poco con algunos de los carteles que mostró Mariana, que bueno, nada, que claramente muestran una violencia que muchas veces es probablemente culturalmente hay tanta violencia contenida en tantas oportunidades, que lamentablemente por no ir a la disco a bailar y poder sacar ahí esa energía, se saca para otros lados, ¿no? Para un hijo, para una pareja, no importa el género, para un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, etc., ¿no? Digo, ¿cuántas violencias son violencias contenidas por otra cosa que bueno, no sé qué opinas, Mariana, en ese sentido. Liliana, ¿estás compartiendo algo? ¿Qué pasó? Que empezaron a compartir algo. ¿Adri? No sé qué pasó. Bueno, nada, voy tirando cosas ahí que estaba pensando, ¿no? Que me venían a la mente que me disparan ustedes, ¿no? Y que me parece que creo que es eso lo interesante de todo esto, ¿no? Que todo esto es un gran disparador para seguir pensándonos como sociedad, y para, bueno, cuál es nuestro aporte desde este lugar que estamos, ¿no? En este ámbito académico, que, bueno, a veces peca de ser muy acartonado y muy formal, pero bueno, por suerte cada vez menos, y creo que hoy justamente todas y todos ustedes, en su mayoría, dieron cuenta de eso, ¿no? De que hay otras formas de abrirse, y que bueno, si bien tenemos que seguir ciertos parámetros y ciertas normas académicas, ciertas formas de escritura y ciertas normas, me parece que sí está bueno como los temas van dando lugar a otra cosa que va más allá de ese formalismo y también de esa hegemonía de ciertos autores, ¿no? Ya no siempre suenan los mismos autores, no siempre están dando vuelta los mismos autores. Sí, Mariana, dale. Sí, gracias. Yo nada más, como justo lo que mencionabas de las violencias contenidas, digamos que una de mis preguntas o algo que me estoy cuestionando ahora es como cómo se diseña desde la ira, ¿no? O sea, al final la protesta, estoy viéndola desde los dos momentos, ¿no? El momento de la manifestación, ese momento catártico, pero también qué pasa con estos carteles que trascienden, ¿no? Al final es muy interesante ver cómo el tiempo y la parte que mencionas, la dimensión cultural, pues ya en México ya, bueno, y creo que toda América Latina tenemos un tema de violencia bestial, pero yo sigo pensando, ¿no? Cómo el diseño puede mermar y puede afectar de maneras, no solo enfocarnos en la publicidad y en qué vende y en tal, sino que esas mismas herramientas puedan utilizarse para pues sí, enseñar o para protestar, ¿no? Pero bueno, sí me quedé con esto de violencias contenidas y el diseño desde la ira, creo que también es un tema bien interesante. Gracias. Bueno, yo creo que tomo eso que vos decís y tengo una propuesta o respuesta muy preliminar y muy acotada, ¿no? Pero claramente el grupo de Raquel, Gladys y Ángelo, que hablaron del trazo, ¿están por ahí? ¿Están por ahí todavía? ¿Sí? Que estaban hablando, bueno, ahí está Kelly, ¿no? Kelly López, que estaban hablando de la intervención en la escuela media, pero bueno, claramente todas estas cosas las tenemos que empezar desde la cuna en adelante, ¿no? Desde los primeros lugares de educación, desde el jardín de infantes, primaria, secundaria, hay que ir, digamos, ahí, no esperar a que lleguen a la universidad para que nosotras y nosotros docentes inquietos, inquietas y abiertos de cabeza, les transmitamos eso. Bienvenido sea si ocurre en algún momento. Por suerte, algunos llegan a ese momento y nosotros estamos acá para recibirles y está buenísimo. Pero qué lindo cuando eso ya viene de antes, ¿no? Y cuando nuestros estudiantes universitarios nos traen o nos abren más posibilidades a esa forma que nosotros tenemos de pensarnos y de ir descontracturando y descomprimiendo ciertas cosas. Bueno, Adri, son 16:30 en punto, yo les agradezco enormemente, me llevo muchas cosas, anoté muchas cositas acá, y gracias. Adri. Nada, agradecer a todos, muy interesante, muy rico esta comisión. Y para los que preguntan si van a estar grabadas las sesiones, sí, a partir del 30 de marzo en YouTube.
Van a estar todas subidas, después le vamos a mandar por mail el link para que puedan Bien. acceder. ¿Y mañana a qué hora arrancamos, Adri? No, ahora seguimos una comisión más. ¿Y mañana? Y mañana seguimos todo el día. Bueno, no sé, estaremos encontrando por allí. Muchísimas gracias, Bueno, que esté muy bien. Gracias por todo. Gracias, Adri. Bye, bye. Gracias, felicitaciones. Gracias a todos. Chao. Chao. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Adri. Gracias. Chao. Bye, bye, como dice Dani. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias.